Hola, mi nombre es Carlos Alvarado, el megáfono. Me conocen así en las redes sociales y mi nombre artístico, y tengo aproximadamente 15 años haciendo comedia en Venezuela. Carlos, ¿cuál fue tu primer coqueteo o tu primer acercamiento con la comedia? Puede ser stand-up o puede ser cualquier otro tipo de forma de comedia. Mi familia, bueno, siempre fue como muy gracioso, siempre hacían como competencias de chistes y todo esto. Y cuando llegué, o sea, ya en el liceo era como, me era graciosito y de comiquito y payasito y broma. Y cuando llegué a la universidad, empezamos como a hacer unas especies de eventos que nos exigía la carrera. Yo estudié comunicación social. Y ahí me ponían como a contar chistes en una plaza y se ponían unos panas a escucharnos y nos decían categoría de chistes. Yo iba contando chistes. Se reían y era gratis, pero vacilaban un kilo, pues. Y eso fue como mi primer acercamiento oficial. También en la radio, televisión, como que uno iba participando con chistecitos y bromas, pero nada muy armado, nada escrito. El primer show de comedia, ¿cómo fue? ¿Fue algo que planificaste? ¿Lo organizaste? ¿Pasaste por algún curso para comenzar en la comedia? No, la primera vez que hice comedia, en esa época no había muchos cursos que digamos. Fuimos a ver un show de Jorgita, la productora o exproductora de comediantes como Briseño, Chatén, que estaba pasando por un momento mal de salud. Hicieron un show a beneficio, fuimos los compañeros de la universidad. Y una amiga conocía a George Harris y le dijo como que bueno, que me conocía, que quería que yo me presentara. Yo estaba ahí, no sabía, después me lo presentaron y me dijo como mira, bueno, te espero en un mes. En el principio iba a ser como para julio y después, o junio, y después lo pasaron para agosto. Me presenté, creo que la primera vez fue el 17 de agosto en el Teatro Bar. Me presenté haciendo stand-up por primera vez, sin hacer cursos, sin nada, simplemente ver de videos en YouTube, empíricamente, pensar en más o menos cómo era la fórmula y lo que quería comunicar, pues. George Harris ha sonado en distintas entrevistas, en distintos espacios, podcast. Son muchos los comediantes, tanto radicados en Venezuela como venezolanos fuera del país, que dice que fue la pieza o la primera persona por la cual llegaron a la comedia. ¿Qué recuerdos o qué opinión tienes sobre George y su camino en distintos espacios, como el caso del teatro? Yo creo que fue muy importante el estilo de George. Le dio como una visión distinta al stand-up en Venezuela, porque antes sí se hacía stand-up, pero no se conocía como stand-up, ni se manejaba como el stand-up normal, sino era más como una especie de showman. Estilo comediantes como Emilio Lovera, Laureano, El Conde y otros más que había en ese momento. Hacían una especie de comedia, pero era más como showman, más performance. Y cuando llegó George a empezar con el formato de stand-up, era algo más limpio, más personal, sin tanto chistecito fácil, personificaciones, disfraces y todo esto, sino era más como un relato cómico de lo que le había pasado a uno en la vida. Para mí fue muy importante George, no porque me enseñó como un maestro que hice un curso o algo con él, sino fue con la experiencia de verlo. O sea, fue como el método Miyagi. Se perdió la madrugadera, porque una de las cosas de ser padre debe ser una delicia, una cosa bellísima, ver tu retoño. Pero madrugar, te lo regalo, coño. Fue verlo tantas veces que yo dije como, wow, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llama la atención. Tanto que me considero que soy mucho mejor host que comediante. Pero de verdad, bueno, a mí me causó mucha impresión y me enseñó muchísimo. Y creo que es una de las patas importantes del stand-up actual en Venezuela, de esta camada que hay tanto vieja, mediana y nueva guardia. Y creo que sí, en base se le debe mucho a él y a Carlos Cecilia, que muy poca gente lo nombra, pero también fue una persona que nos enseñó muchísimo, porque era otro estilo de humor, en otro espacio y en otra situación, que también te enseñaba muchísimo y te dejaba mucho.
y sí te ayudaba con el material, o sea, te daba feedback, te daba un feedback rápido y necesario, porque cuando te iba mal te lo decía y cuando te iba bien también te lo decía. Carlos, eres caraqueño. Todo lo que gira en torno a ti es Caracas, el Ávila, los Leones del Caracas. Has hecho comedia aquí en la ciudad capital, pero también has tenido la oportunidad de girar por casi toda Venezuela y también de hacer comedia en el exterior. ¿Cuáles son las diferencias que ves entre la comedia que se hace acá en la ciudad y la comedia o los distintos espacios de comedia que hay en el interior del país? Yo creo que la comedia caraqueña, a pesar de que sí es vanguardista, trae innovación, está como más pendiente de terminologías del exterior, se queda también en muchas zonas de confort. O sea, los locales donde se hace comedia, casi todos son locales hechos, creados o modificados para el stand-up. En el interior uno se tiene que presentar literalmente con las reglas del terreno, lo que haya y como sea. Y la supervivencia del comediante en el interior te da un plus, te da un agregado, te da esa necesidad de querer lucir, esa necesidad de que te quieres que te paren bolas, que te escuchen. Entonces es como tienes que literalmente mejorar tu entonación, la rapidez, el ritmo, los remates. Aquí la comedia en Caracas es como mucho más lenta, mucho más tranquila, mucho más apreciada en ese sentido. En el interior es una batalla contra leones y hay que aguantar lo que se pueda, y creo que eso es una de las cosas sabrosas de presentarse en el interior, que es como esa necesidad de que no sé quién eres y me tienes que hacer reír porque sí, porque estoy pagando una entrada. Caracas es más como, bueno, vamos a apoyar a este pana y vamos a ver qué quiere decir. Y si no me gusta, bueno, me río por cortesía porque no sé quién es y me puede hacer sentir mal. En el interior yo siento que no se vive eso. Es como sí o no. No hay grises, es blanco o negro. ¿Alguna historia que tengas de tu gira, tu camino haciendo stand-up en el interior del país? ¿Alguna anécdota? Hay muchas. De que tú digas, mira, esto es algo inolvidable, esto es algo que no puedo más nunca no recordar. Bueno, algo que muy poca gente sabe es que yo me he presentado muchísimo en el interior y que como que mi éxito ha sido mejor en el interior que en la capital. En el interior me he presentado con Emilio Lovera varias veces, con Briseño, con Laureano, con El Conde, con grandes celebridades de la comedia venezolana, que en verdad es como, wow, en Caracas es muy difícil porque es como más comercial, más lo que la gente necesita. Y me recuerdo una vez que me presenté en Puerto Ordaz con Laureano y Emilio, y me presenté para 1000 personas, eran 1000 personas en Puerto Ordaz, en un salón inmenso. Tuvimos 12 horas de retraso en Maiquetía, que para todos fue engorroso. Para mí fue un sueño porque podía compartir 12 horas con Emilio y con Laureano, que son personas que admiro muchísimo y que pude conocer más ese día. Y al haberme presentado, además que como se retrasó el vuelo, llegamos corriendo, tuve que montarme casi que en tarima, me tuve que vestir en la van mientras que íbamos al lugar. No me dio chance ni de probar sonido, ni probar las pistas, ni meter la música como quería. Y tuve que hacer el show que sí, vamos a hacerlo hasta que esté listo Emilio y Laureano, hasta que se hayan arreglado y hayan venido al hotel. Y me acuerdo que mi pauta eran como 20 minutos y terminé haciendo casi una hora. Y cuando me doy cuenta que llevo ya como unos 45 minutos, que estoy ya obviamente exaltado, feliz, excitado, pero también estoy como cansado y preocupado por no cumplir, por no pasarme el tiempo. Volteo a la pata de la tarima, a las escaleras, y estaba Emilio muerto de la risa, diciéndome como que sigue, tranquilo que la estás partiendo. Y eso fue como uno de mis momentos más íntimos y más sabrosos, que literalmente, o sea, que uno de tus ídolos te esté viendo y te diga como que lo estaba haciendo bien, sigue, y después te lo reconozca tanto en tarima como en todo el viaje, fue excelente y fue para mí un éxtasis, una emoción que yo creo que no se puede comparar con nada.
Y después se repitió en Valencia cuando tuvimos show, o sea, tuvo show en Valencia. Le dijeron que si yo le podía abrir el show y me dijo que sí, que encantado, que obviamente. Y otra vez, o sea, fue como palabras de elogio hacia mí y me sentí súper, súper feliz. Hasta el sol de hoy, bueno, lo recuerdo con mucho cariño, tanto ese momento como el viaje como a él. ¿Qué le dirías tú a ese comediante que va arrancando o esa persona que quiere empezar a hacer comedia y le tiene un terror a que le vaya mal una noche? ¿Qué le puedes decir tú? Bueno, cuando yo empecé en la comedia, me acuerdo que me dijeron una vez como que Sicilia me lo dijo citando a otro comediante que ahorita no sé si fue George Carlin o qué comediante fue, pero decía que nunca ha llegado tu mejor noche y nunca ha llegado tu peor noche. Cuando tengas una noche mala siempre puede venir una peor, pero cuando tengas una noche buena siempre puede venir una mejor. No se puede arreglar nada que no se haya dañado. Y simplemente si te va mal una vez, eso tendría que ser el motor para querer mejorar, querer crecer. Si en verdad te llama la atención y te gusta esto, si te estás metiendo porque quieres ser famoso, esto no es para ti. Porque obviamente cuando tengas la primera noche mala vas a salir corriendo y huyendo de todo esto, porque esto es parte del trabajo, no siempre es una buena noche. La verdad, hay que pulir muchísimo tu material y hacerlo crecer muchísimo y tener mucha autocrítica y entender y darle la vuelta al material para empezar a tener más noches buenas que malas. Al principio la mayoría son más noches malas que buenas, pero si logras rescatar de esa noche mala cosas buenas, vas a crecer muy rápido y vas a darte a conocer muy rápido. Y si logras escuchar, si en verdad logras escuchar los comediantes que llevan más experiencia, que te dicen un consejo, que te dicen un chiste, que te recomiendan algo, si te lo están diciendo es por algo, nadie se toma el tiempo para decirle algo a alguien que no le importa. Entonces, si lo logras escuchar, creo que puedes crecer mucho más rápido y puedes mejorar mucho más rápido. Por último, define lo que es para ti la comedia en una sola palabra o en una sola frase. En una palabra sería adrenalina, sería desahogo. Una frase yo creo que es el alimento de Carlos Alvarado. Yo creo que es el alimento y creo que es la fuerza de Carlos Alvarado y pienso que también de un país, porque en este país vive del humor y de la risa y de los gratos momentos, a pesar de que la estemos pasando bien o mal. O sea, siempre de algo malo podemos sacar algo bueno y de algo bueno podemos sacar algo chistoso. Y yo creo que ese es el motor de Carlos Alvarado y de Venezuela, la comedia. Carlos Megáfono, muchísimas gracias. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Estamos agradecidos por tus palabras. Gracias. Bueno, espero que sean muchísimo más y poder repetir esto muchísimas veces más. Amén. Gracias.